Buenas, querida comunidad IDMA. Nos encontramos durante la semana IDMA Skill, una vez más, en este ciclo de charlas que se marca dentro de los objetivos de transferencia de conocimiento interdisciplinario de la estrategia IDMA Skill, habilidades de sustentabilidad para Chile y el mundo. En esta ocasión contamos con la presencia de Santiago Soto Sáez. Él es docente de la carrera de Construcción Sustentable y Paisajismo, arquitecto de la Universidad de la República, máster en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, arquitecto analista de la Secretaría Ejecutiva de la Construcción Sustentable. En esta oportunidad él nos va a presentar, nos va a mostrar una charla que se denomina Arquitectura Vernacular y su correlación con la construcción con tierra. Él, ¿no es cierto?, ha preparado este material con mucha dedicación. Bienvenido, Santiago. Tenemos claridad, ¿no es cierto?, de que durante toda esta semana vamos a ir tocando diferentes temas de importancia, especialmente en esta política, ¿no es cierto?, que se ha instalado, en esta política no del partido, sino esta política del hacer, esta política del elegir, del convivir, del estar aquí y ahora. Así que, Santiago, bienvenido, y por supuesto que pueda tu charla ser de tanto beneficio como han sido todas las charlas de nuestros colegas de IDMA Skill. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Bueno, primero que todo, agradecer a la instancia de IDMA Skills y a IDMA por este espacio para los docentes, para poder ampliar un poco nuestro quizás influencia o poder traspasar ciertos conocimientos a otras áreas del conocimiento, a otras carreras también. Y como decía Cristian, yo soy arquitecto, hago clases en construcción sustentable y en paisajismo sustentable, y hoy en día les vengo a presentar un tema que para mí es bastante importante y que se vincula mucho con ambas carreras también, y que dice relación, y que no es específica de las temáticas que yo abordo en clase, pero sí tiene una correlación tangencial y muy importante para poder entender que esto de la sustentabilidad no solamente proviene de las tecnologías o sino de la conciencia, sino que también viene y tiene un acervo, una raíz bastante importante dentro del quehacer tanto de los constructores, los paisajistas y también de los arquitectos. Hoy en día les quiero presentar el tema que dice relación de arquitectura vernacular y su correlación con la construcción en tierra. Primero que todo, para hacer una definición exacta de lo que se refiere a lo vernacular, nos vamos a situar en la Real Academia de la Lengua Española, que define lo vernáculo como lo doméstico, lo nativo de la casa o de país propio. Entonces, desde ese punto se empieza a elaborar una definición que ha costado muchos años poder generarlo, porque no es una terminología que se pueda apropiar con un ejemplo exacto, sino que estas formas de vida o estas casas que se van generando, algo nativo, es propio de muchos lugares del planeta, muchos lugares del territorio, muchos lugares del paisaje. Por lo tanto, va a tener distintos grados de representación y va a poder conjugarse como un lenguaje propio de cada lugar, ¿ya? Por lo tanto, las definiciones también van a ser bastante extensas. Ustedes lo pueden revisar en las bibliografías que puedan encontrar, y yo también les puedo hacer referencia. Y en este caso, el profesor Mario Camacho establece que es un sistema o un género arquitectónico de construcción privada y pública que por lo general es una expresión ingenua, espontánea o folclórica dentro de los caracteres tradicionales y muchas veces regionales. Ahí, si se dan cuenta, se va generando una definición un poquito más cercana o un poquito más prudente para poder situarse en alguna ejemplificación. Por otro lado, Frank Lloyd Wright, que es un arquitecto norteamericano muy conocido y que tiene una gran obra, establece que la arquitectura vernacular es
es un edificio folclórico creciendo en respuesta a las necesidades reales, ajustando al entorno por personas que conocían mejor que nadie lo que encaja y con un sentimiento patrio. Ahí establece otra vinculación, que no solamente tiene que ver con este edificio folclórico, esta expresión folclórica, que puede ser en este caso, en otras líneas de la cultura, del conocimiento, puede ser a través de la música, la pintura, de algún tipo de representación gráfica o escultórica. En este caso, el edificio, el elemento construido, es el que habla y nos representa o nos explica un poco las necesidades de las cuales dispone alguna comunidad, y a su vez proviene desde la necesidad propia de estas personas o de estos territorios o del lugar donde se sitúa, pero con un sentimiento patrio. ¿Qué significa con un sentimiento de arraigo? ¿Ya? Entonces es muy importante entender que son una serie de conceptos y una serie de ideas que van entrelazándose para generar esta especie de vinculación con lo vernacular. Por otro lado, Paul Oliver, que es el principal exponente dentro de la explicación, digamos, de la arquitectura vernacular, dice que finalmente sintetiza la idea en que en numerosos países se pueden encontrar construcciones vernáculas, especialmente aldeas y granjas, que apenas obedecen o que en absoluto responden a un proyecto consciente. Muestran un dominio instintivo del uso de los materiales, que el profesional de la arquitectura, por su misma sofisticación, es incapaz de igualar. Por lo tanto, Oliver define la arquitectura vernacular o el hecho vernacular, básicamente estableciéndolo gráficamente con la figura de las aldeas y con la figura de estas granjas, de estos poblados, de estos caseríos iniciales que van conformando de alguna manera la base de los primeros asentamientos, tanto urbanos como también territoriales, ¿ya? Y esto lo establece como casi un instinto, algo que es muy propio, algo que es cognitivo, pero propio de estas comunidades. Algo que, de alguna manera, en el quehacer profesional o en el quehacer técnico se ha ido perdiendo, porque en el fondo nosotros hemos parametrizado todos estos conocimientos, lo hemos estandarizado y finalmente algunas veces perdemos las nociones de dónde provienen este tipo de conocimiento. Ahora bien, Diana Maldonado establece que Verna, como concepto idiomático, es igual a esclavo nacido en la casa del dueño, nativo, propio del país, generado, aplicado al idioma. Dentro de la arquitectura, lo vernáculo es lo nativo de la región, mientras que la arquitectura académica trabaja con presupuestos y está hecha por diseñadores educados en la academia. Si se dan cuenta, ahí hay una diferencia entre lo que se establece en estos centros educativos, que finalmente externalizan los conceptos, de alguna manera los abstraen, y finalmente es un disímil de este tipo de fenomenología espacial y constructiva, el cual finalmente es muy propia de los lugares donde se han ido desarrollando. Y en ese ámbito, algunas de las cosas que son muy destacadas a considerar son las características que tiene la arquitectura vernacular. Y en ese ámbito, en el artículo de la arquitecta Jocelyn Tillería, de la Universidad Austral de Chile, establece que en su artículo La arquitectura sin arquitectos, algunas reflexiones sobre la arquitectura vernacular, establece esa disociación entre este fenómeno, que es muy propio de las comunidades, que no tiene grandes conocimientos académicos, pero sí tiene muchos conocimientos locales, climáticos, paisajísticos. Establece que no es necesario entender esta arquitectura como un hecho que proviene desde la academia arquitectónica, sino que se tiene que entender desde los procesos locales, desde los procesos particulares de cada comunidad, tanto en el orden climático, en el orden natural, como en el orden incluso político y organizacional de estas comunidades. Entonces la arquitectura vernacular corresponde a periodos preindustriales. O sea, cuando nosotros entendíamos que los procesos que
llevaron al desarrollo del hombre o al desarrollo de las comunidades, no provenían de esta idea de generar productos de manera estandarizada y de manera industriales. Es algo muy, muy, muy propio de una cultura más asociada a proveniente, digamos, de épocas anteriores a la industrialización, donde los constructores locales y el desarrollo de los oficios locales generan un protagonismo que es, sin lugar a dudas, es algo que se ha establecido durante todos estos años y hoy en día nosotros lo podemos seguir revisando en algunos lugares, sobre todo en el mundo rural de Chile y del mundo. Ahora, un poquito contextualizando, la industrialización, ¿qué es lo que genera dentro de estos procesos o más que nada, cuál es la afectación que tiene dentro de la arquitectura vernacular? Básicamente vacía las comunidades, se lleva a la mano de obra, se lleva a las personas que están en ciertos procesos muy empobrecidos dentro del territorio y se los entrega, digamos, a la ciudad, y con eso finalmente estandariza los oficios, estandariza las labores, estandariza una serie de procesos, pero eso conlleva también a la pérdida y a la desaparición de muchos oficios, sobre todo en el plano constructivo. Bueno, también pueden haber otros planos, por ejemplo, planos productivos, técnicas agrícolas, técnicas de textiles, etcétera, que finalmente van quedando relegados, puesto que la ciudad y los procesos industriales ofrecen de alguna manera una prosperidad muy, muy inmediata por sobre los procesos locales o los procesos del mundo rural, que son mucho más lentos, tienen, en el mundo rural hay que esperar los periodos, hay que esperar los procesos, hay que saber vivir, por ejemplo, las estaciones del año, los procesos de siembra, los procesos de cosecha, etc. En cambio, en el plano industrial está todo generado artificialmente, por lo tanto yo puedo obtener muchos productos de procesos industriales inmediatamente y fuera de estos ciclos naturales existentes. Por lo tanto, desde ese punto de vista, se transforma la arquitectura vernacular en un valor patrimonial. Y en ese ámbito se empiezan a elaborar ciertos acuerdos, ciertos tratados, partiendo por cartas internacionales, donde se empieza a establecer y a vincular y ponderar la arquitectura o la construcción vernacular como un bien patrimonial, y que se sintetiza básicamente en el año 1964 con la Carta de Venecia, que establece lo patrimonial, incorpora temas de la ruralidad. O sea, hay una vinculación directa entre el mundo rural, el mundo del campo, con los valores patrimoniales tradicionales de nuestra cultura, puede ser nacional o puede ser patria o puede ser, digamos, incluso un poco más extendida en territorio. Luego, en la Carta de París de 1972, celebrada en el marco de la 17ª reunión de la Conferencia General de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, define el valor patrimonial natural y cultural. Se empieza a incorporar más conceptos y se empieza a ejercer de alguna manera que el concepto de patrimonio dentro de la arquitectura vernacular es mucho más extendida a incluso los valores culturales de cada comunidad. Luego, en el año 75, en la Carta de Ámsterdam, establece que hay temas etnográficos que incluyen interés por las educaciones concernientes a la arquitectura vernacular y de carácter preindustrial. ¿Qué significa etnográficos? Que son propios de cada comunidad. El estudio de la etnografía asociado a la cultura, asociado al valor vernacular, es indisociable, y por lo tanto tiene que tomarse desde la perspectiva del estudio de las comunidades, que es lo etnográfico, con todos sus procesos, tanto procesos de vivencia, procesos productivos de generación de alimentos, de vinculaciones sociales entre las comunidades, tienen que ser establecidos y forman parte del entendimiento de la arquitectura vernacular, y esto de alguna manera se sitúa como en la ejemplificación de todo este valor patrimonial y comunitario que existen en los territorios.
Y así, en el año 76, en Nairobi, se establece como un conjunto tradicional. Ya estamos hablando de algo mucho más global, algo mucho más holístico, entendiendo que el valor patrimonial a la vida tradicional de un pueblo, como en el caso de los pueblos aborígenes y primitivos, se está agrupando y se está estableciendo hoy en día que no solamente la vida rural a través de la arquitectura patrimonial se puede establecer como un valor, sino que también hay que entender que de dónde provienen estos orígenes de lo patrimonial, proviene de los pueblos orígenes, de los pueblos primitivos o los pueblos originarios de cada territorio. Entonces, nosotros en base a eso podríamos analizar y podríamos describir la arquitectura vernacular como un evocador de memoria. ¿Qué significa esto? En el libro Las 7 lámparas de la arquitectura de John Ruskin, se establece que la arquitectura es un contenedor de memoria del trabajo del hombre. ¿Qué significa esto? El edificio o las técnicas arquitectónicas que están comprendidas en un edificio, son de por sí son un valor patrimonial. No obstante, hay que siempre establecer que estos valores patrimoniales o la ejemplificación de la construcción con sus estilos, con sus distintos elementos, es una resultante de un estilo y una forma de vida del hombre o de las personas, de las comunidades. Por lo tanto, el valor patrimonial es intrínseco al lenguaje, a la especialidad, porque así uno puede entender cómo esas personas habitaban en ese instante o en ese momento, en esos periodos históricos. Pero hay otros temas que son súper importantes que es necesario entender y es necesario analizar también. Entonces, se podría entender como dentro de esta clasificación o conceptos para clasificar y para entender la arquitectura vernacular o la construcción vernacular, que los asentamientos finalmente son una configuración propia al paisaje. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que de alguna manera las comunidades se fueron adaptando al paisaje o a la naturaleza y por lo tanto conformaron una escala de paisaje en torno al entendimiento y a la sabiduría de saber habitar, por ejemplo, en sistemas topográficos o en sistemas climáticos, y también con ciertas disponibilidades de materiales para poder generar los asentamientos o aprovechar algunas condicionantes preestablecidas de estos lugares para producir ciertas cosas, y eso se va conjugando con sistemas constructivos propios que existen en cada territorio. Y en ese sentido, hay una serie de características que, por ejemplo, son propias y que, bueno, uno lo podría dar por hecho de que en todo el tipo de arquitectura o en todo tipo de construcción se analiza o se plantea el inicio de los proyectos o el inicio de las gestiones para poder construir en base a estos conceptos, pero no es tan así. Hoy en día vivimos en entornos que no están relacionados también con las características del paisaje o de la naturaleza. Pero en el caso de la arquitectura vernacular, sí hay una predisposición a la elección del lugar, hay una necesidad tangible de poder edificar un programa arquitectónico, una serie de recintos que se van conectando y que tienen coherencia entre sí y que no están disociados en torno a las dinámicas tanto de habitar como de producir dentro de estos espacios. Existe una consideración importante a las condicionantes topográficas. Ahí se ven las imágenes, que son pueblos del norte de Chile, que aprovechan muy bien la topografía para poder edificar sus construcciones y también para poder generar caminos y también para poder generar algún tipo de infraestructura para la producción de alimentos, por ejemplo, el aterrazamiento del aprovechar la topografía para aterrazar y generar cultivos y aprovechar el agua o los recursos hídricos que existen, que es fundamental para poder optimizar los cultivos. Parece que fuera obvio, pero es necesario analizar desde esa perspectiva. También el paisaje del territorio como delimitante, las quebradas, los cerros, la agua, o sea, el territorio se acaba o tiene un límite, digamos, tangible en torno a estas quebradas o cerros que hoy en día se contraponen, o hoy día se podría decir que hay
hay otro sistema de organización y de delimitación del territorio, que son, por ejemplo, en este caso las regiones, que no tienen ningún asidero, no tienen ninguna justificación tampoco de límites, más bien parece una concepción política azarosa, pero en este caso la arquitectura vernacular o el territorio vernacular se establece en torno a la geografía y a sus recursos, ¿ya? Y por lo tanto también esta serie de componentes se van agrupando y se van conjugando también para poder obtener recursos materiales o materias primas para poder construir, como por ejemplo la tierra, la madera, la piedra o algún elemento vegetal que nos pueda ayudar, por ejemplo, para construir algún muro o inclusive algún elemento animal para poder construir. También se establecen que existen arquetipos que son, en el fondo, no son clasificaciones, o sea, no son, no se podrían clasificar como tipologías propiamente tal, pero sí ayudan a entender un poquito cómo se pueden agrupar o asociar ciertas fenomenologías constructivas y arquitectónicas, pero siempre teniendo en consideración que estos arquetipos no son tipos, sino que son agrupaciones de elementos que van generando un lenguaje propio. Y en este caso, por ejemplo, como arquetipo se podría decir que hay un arquetipo de uso residencial o de uso privado, más bien dicho, que se puede entender como la vivienda, la unidad básica familiar, y algún tipo de edificación auxiliar, por ejemplo, como un granero, un patio, una bodega, donde finalmente pudiese proveer del espacio o de las condiciones para poder producir o tener alguna fuente de ingresos para la familia, ¿ya? Entonces, es muy propio de la arquitectura vernacular entender que la unidad habitacional o la unidad espacial se complementa con una unidad productiva a su vez. Y también existen de uso propiamente colectivo, que pueden ser productivas o de equipamiento, como por ejemplo iglesias, algún tipo de centro o algún tipo de edificación donde se puedan reunir personas. Y en este caso, la proliferación de iglesias, por ejemplo, en todo el territorio, sirve un poco para entender que la arquitectura vernacular también se posiciona o también está presente en este tipo de edificaciones. Para ir un poquito más rápido también, me gustaría sintetizar también que lo vernacular puede entenderse o también ha sido fundamental para la inspiración de todo el conocimiento y de toda la expresión artística y arquitectónica que hoy en día nosotros podemos analizar o podemos visualizar, digamos, en todas nuestras ciudades o territorios. Y es así donde existieron, por ejemplo, movimientos, sobre todo en el siglo XIX, en esta etapa un poco difícil entre el proceso de preindustrialización o rural, la ruralidad de la vida, con este proceso de industrialización que finalmente pone en valor y pondera ciertos ámbitos, sobre todo patrimonial, en torno al rescate de ciertos procesos artesanales o más bien manuales, ¿ya? Como es el movimiento Art and Crafts en Inglaterra, que justamente está basado en todas estas teorías de John Ruskin, donde los materiales tienen que seguir sus ciertos procesos, y esos procesos están asociados a oficios que son muy particulares y que son necesarios de ponderar. Voy a avanzar un poquito más rápido, y es así que empiezan a existir organizaciones internacionales no gubernamentales que empiezan a elaborar ciertas parámetros de rescate o ponderación y a su vez protección de todo el patrimonio vernacular en el mundo. Y en ese caso, ICOMOS es una organización no gubernamental
que está dedicada a la conservación de los monumentos y los sitios también, y que parte en su Carta de Patrimonio Vernacular construido en 1999 en la Asamblea General de México, y establece que lo construido es la expresión fundamental de la identidad de la comunidad. Por lo tanto, el patrimonio vernacular es de alguna manera un modo natural y tradicional de las comunidades que han producido un propio hábitat, ¿ya? Y esto ha significado que ellos mismos han generado sus propios cambios y siempre va a haber una continua adaptación como respuesta a los requerimientos sociales y ambientales, ¿ya? Es súper importante esto, que parece que fuera bien estático, que pareciese que estuviese siempre en el paisaje, que estuviese siempre en el territorio. Finalmente es muy dinámico, y es dinámico en torno a las consideraciones ambientales, el clima, el territorio, la geografía, cómo va cambiando a veces, y también a algunos requerimientos o algún tipo de transformación social. Y en ese ámbito, los ejemplos o cómo se reconocen estos valores vernaculares, por ejemplo, de un modo construido emanado de la propia comunidad. También es reconocible porque tiene un carácter local o regional ligado al territorio, es muy propio del territorio. No quiere decir que no exista en otro lado. Quizá en otro lado van a haber ciertos patrones que se van repitiendo y también van generando respuestas más o menos similares, pero se puede entender que esas respuestas son así porque el territorio también y la forma en que la sociedad se va conformando en ese territorio tiene esa respuesta. Tiene también coherencia entre el estilo, la forma y la apariencia. Son bien sinceros en desarrollar. No tienen este concepto del adorno o del complemento arquitectónico en torno, por ejemplo, a las distintas a los distintos recursos como volutas, como cornisas. Es bastante simple, se construye con lo que hay, y la expresión arquitectónica, la expresión, digamos, del diseño es propio de eso. No necesitan ocultar o no necesitan representar otro tipo de cosas. También se puede establecer como una respuesta directa a los requerimientos funcionales, sociales y ambientales que existen en el lugar. También se puede decir que se clasifica o se puede entender como en la aplicación de los sistemas, oficios y técnicas tradicionales de construcción, ¿ya? Y también como en otros puntos a desarrollar, el éxito de la apreciación y protección del patrimonio vernacular o vernáculo depende del soporte de la comunidad. Es fundamental. La comunidad pone en valor estos valores o pone en valor estas características y las logra de alguna manera mostrar al resto del mundo, es de fundamental ejercicio para poder mantenerlo y conservarlo. Y lo otro, que también hay una fase que es bastante importante, que es lo que más cuesta también, que es que los gobiernos, las autoridades, tienen que de alguna manera reconocer el derecho de estas comunidades de mantener un modo de vida tradicional y protegerlo a través de todos los medios posibles, ¿ya? Tanto con recursos administrativos, financieros, o los distintos recursos que puedan disponer los gobiernos o los estados para poder mantener este patrimonio y este lenguaje y establecer este vínculo entre los valores culturales, históricos y constructivos con lo que se viene en el futuro. Es fundamental. Bueno, también voy a avanzar un poquito más rápido en esto, pero porque nos queda un poco más de presentación. Es importante establecer que todos estos valores tienen que ser ponderados por, ojalá, grupos interdisciplinarios, no solamente de expertos, sino que también de comunidades o de distintos elementos sociales que participan en estas comunidades. También esto nos va a ayudar para conservar los valores culturales y el carácter tradicional de este tipo de fenómenos espaciales, y también poder propiciar el mantenimiento y la preservación de sus conjuntos y asentamientos
en cada una de las áreas que sea necesario intervenir o sea necesario poder establecer este vínculo. Y así, entender que el patrimonio vernacular es una parte integral o se conforma de alguna manera con este paisaje cultural, esta relación del ser como tal, y tenía en consideración con el transcurso de los programas de conservación y desarrollo. Es fundamental. Y así, entender finalmente que el patrimonio vernacular establece un vínculo con los materiales, con las estructuras, con los sistemas constructivos, con los espacios, con las limitancias, pero también con las prestancias que tienen los distintos elementos constructivos y las distintas técnicas constructivas, y los procesos constructivos, que hoy en día están de alguna manera, no sé si en crisis la palabra, pero sí están muy afectados producto de los procesos industrializados en la construcción. Bueno, líneas de acción para preservar: investigación y documentación, establecer como este valor integral de asentamiento y paisaje, también sistemas tradicionales de construcción que puedan en el fondo complementar o puedan venir a ayudar a la ponderación y también la recuperación de algunos oficios y técnicas asociadas. Y en el caso de que cuando exista la posibilidad o se tenga que hacer algún grado de intervención, tienen que ser concordantes con los principios constructivos, los procesos constructivos, los tiempos constructivos, para poder generar finalmente una intervención integral y que no se produzcan grandes alteraciones. Voy a avanzar un poquito más rápido. Vamos a mostrar algunos ejemplos, por ejemplo, de algún tipo de arquitectura vernacular o de construcción vernacular, más bien dicho. Por ejemplo, los puentes de raíces vivas en India, que son procesos constructivos que fueron desarrollados durante mucho tiempo, alrededor de 180 años, con técnicas constructivas desde muy locales, aprovechando los recursos naturales, en este caso, para poder anteponerse a ciertos obstáculos geográficos como un río, el paso de un río o el paso de una quebrada, etcétera, donde se entiende cómo se tiene que construir o cuáles son las prestancias del material inicial, que en este caso son raíces de árboles, de caucho, que son capaces de soportar puentes o pasadas peatonales para sostener hasta 50 personas. Después tenemos en Burkina Faso este sistema constructivo que son unas chozas de barro que se cubren con estiércol de vaca, tierra y roca pulverizada, arcilla y tiza, y que sirven no solamente como formas constructivas de expresión o que sirven para albergar ciertas actividades, sino que también son elementos estéticos propiamente tal de esta zona. Por lo tanto, el valor intrínseco de este sistema constructivo no solamente guarda relación con respecto a cómo se construye el tipo de material y el proceso, sino que finalmente qué es lo que se quiere representar como valor patrimonial en torno a lo estético. Tenemos también estas casas en Harran, en Turquía, que son casas que de alguna manera, y es aquí donde se empieza a vincular también con la sustentabilidad, lo bioclimático, etc., en torno a que responden finalmente a ciertas condicionantes climáticas que son propias de Turquía, donde debe haber mucho calor en el día y mucho frío en la noche, y finalmente estas casas, el diseño de estas casas y los sistemas constructivos de estas casas responden a estas vicisitudes. Por lo tanto, por ejemplo, podemos revisar que hay un sistema primeramente constructivo que a través de este adobe con ladrillo y piedra de la zona, y que finalmente se constituye en una representación estética
en torno a alguna prestancia bioclimática, por ejemplo, con estos techos altos, con estas formas y con estas entradas o salidas de aire que permiten que el aire se vaya renovando y no se vaya recalentando por el exceso de calor del ambiente. Luego tenemos estas cubiertas de algas, el Leso en Dinamarca, que son producto de estas algas que quedaron, digamos, que fueron, en el fondo, fueron complementando en un inicio y después fueron siendo la materia prima para poder construir estas algas, dado que un proceso industrial, digamos, que finalmente hizo que no pudiese existir mayores recursos, digamos, para construir como madera, sino que se logró utilizar esta alga, pero que finalmente también, como es un material vivo, también sufre de ciertas complejidades y es atacado por ciertos elementos, algunos elementos que afectaron finalmente, y hoy en día existen solamente 19 de estas casas, pero lo interesante es que con los recursos, no solamente que existen en la tierra o en la geografía, sino que también en el mar, se pudieron establecer un sistema constructivo particular, que es esta especie de torta en el techo, y también que le da un lenguaje arquitectónico, un lenguaje estético bastante particular a este tipo de edificaciones. Luego tenemos las casas de caña de Madan en Irak, que también siguen esta lógica un poco de poder construir con materiales locales. En esa zona hay bastantes pantanos, lo cual se puede sacar como materia prima la madera o estas cañas, digamos, para poder construir, y esto finalmente se va constituyendo en la materia prima para las construcciones. También hay otras cosas que hay que destacar, por ejemplo, que son poder asociar estas maderas o estas cañas como elementos más sólidos, como estos pilares, y que finalmente ayudan para generar estas naves o estos espacios más grandes donde se pueden reunir las personas y pueden hacer, no sé, sus actividades sociales o religiosas sin ningún problema. Y a su vez también hay que considerar que no es un edificio cerrado, tiene su ventilación, por lo tanto eso ayuda también para la habitabilidad, o ayuda a la habitabilidad de las personas dentro de la edificación. También tenemos las chozas de barro en Camerún, que justamente siguen este principio también del calor como elemento climático preponderante, y estas chozas finalmente responden a estas condicionantes climáticas, y finalmente estos agujeros o estos elementos, estos sacados que existen en las cubiertas, ayudan a poder generar un equilibrio climático en conjunto con la materialidad del edificio. También tenemos en Shibam, en Yemen, esta es una ciudad completamente construida en adobe, que tiene una particularidad. Si se dan cuenta, la geografía es bastante árida, hace mucho calor, y la arquitectura y la construcción viene siendo esta isla climática que ayuda a preservar ciertas condiciones para poder habitar en el espacio, digamos, espacio urbano, por medio de estos edificios que están muy, muy, muy apegados, pero que a su vez van generando estas sombras necesarias para poder habitar el espacio o hacer la vida social. Estos edificios son edificios, como les decía, construidos en adobe, y poseen altura hasta de 10 pisos, los cuales no implica que estos edificios están súper bien construidos, pero siempre tienen que estarse manteniendo, y hay una planta al lado, una planta de adobe donde hay personas que generan adobe para hacer las restituciones de los elementos dañados por el viento, por las adversidades climáticas, etc. Luego tenemos
en el altiplano boliviano, el tepe, el sistema del tepe, que son estas ladrillos, digamos, que se sacan directamente de la primera capa vegetal y que sirven como, la parte vegetal sirve como un aglomerante y se transforman en verdaderos ladrillos que van conformando estas especies de iglú que tienen prestancias, digamos, bioclimáticas específicas en torno a poder, de alguna manera, son aerodinámicas, por lo tanto, en el altiplano que hay mucho viento, protegen a las personas de esta inclemencia. Y acá en Chile, voy a hacer un poquito más rápida, acá en Chile tenemos la zona sur, en Chiloé en específico podemos ver que hay varios tipos, fundamentalmente hay dos tipos de arquitectura vernacular que son reconocibles prácticamente por todos nosotros, que son los palafitos en las zonas urbanas y que responden básicamente y históricamente al proceso de colonización de los españoles, las misiones de colonización, y donde responden finalmente a dos cosas. Primero, el ámbito climático y propiamente tal de la climatología de Chiloé, muy lluvioso, y esta condición también de regiones o zonas costeras, y el mar mirado desde la perspectiva productiva que nos propicia de los elementos alimenticios como los pescados, los mariscos, etcétera, los moluscos, y desde esa perspectiva se confluye este pensamiento territorial o este vernacular, que no hay un filósofo, sino que se va dando mucho en las dinámicas sociales, y finalmente se empieza a establecer esto como imagen territorial de los palafitos como una vivienda que responde a las actividades propias de la familia, pero también tiene esta vinculación siendo un puerto, digamos, techado, para poder salir en la embarcación o en el bote para poder salir a pescar. Y también tenemos los otros ejemplos como las iglesias de Chiloé, que son iglesias que finalmente siguen patrones de estos lugares de reunión católicos, pero que son construidas con maderas locales y que ante la inexistencia de metales, por ejemplo, se plantea toda esta edificación como elementos de carpintería unidos con tarugos y con ensambles que no existen en ningún otro lado de Chile, al menos. Por lo tanto, constituyen una forma de edificación particular y vernacular de esa zona. Luego tenemos la ruca araucana, que como fenomenología espacial es bastante interesante y arquitectura vernacular, puesto que en un inicio respondía confluían todas las dinámicas familiares inicialmente. Ahora también hay rucas que sirven para albergar actividades sociales más comunitarias también, pero en el fondo el fenómeno ruca, digamos espacialmente, era la vivienda donde se desarrollan todas las actividades de la familia, tanto la convivencia, tanto la producción, tanto y otras actividades como la cocina, como la mantención de los niños, etc. Por lo generalmente se dan en dimensiones más o menos de 12 a 15 metros de largo por 7 o 10 de ancho, que es más o menos lo que se podía obtener dentro de la materia prima que son los árboles de la zona sur del país. Y esto recubierto con esta especie de pelaje de paja que servía muy bien climáticamente, no permitía que ingresara el agua, pero a la vez permitía que saliera el humo, porque en el fondo se cocina adentro y toda la sinergia y todas las actividades se concentran alrededor del fuego, y posee estos respiraderos donde propicia también este cambio de aire o esta circulación de aire para sacar el dióxido de carbono del fuego. Entonces, acá tenemos una planta, no sé si estándar, pero una planta que se podría analizar, donde tenemos el fuego como elemento rector, y de ahí en adelante se empiezan a desarrollar todas las otras actividades, tanto el dormir, el baño o el aseo, también la bodega o el lugar donde se almacenan los elementos
pueden ser alimentos, etcétera, pero en el fondo tiene esta circularidad, digamos, funcional en torno al fuego. Y luego, bueno, este es un ejemplo de arquitectura contemporánea, reinterpretación de la ruca, que si bien es cierto, hace una variación en torno a la materialidad, pero en torno a la forma concentra los mismos principios, ¿ya? Este principio de poder reunirse en torno al fuego con estos elementos estructurales que generan esta chimenea y que hay un intercambio de aire, también permite esta planta dentro de todos libres, donde poder hacer distintas actividades en un mismo espacio. Ocupando también materiales, hoy en día, materiales madera cerrada, y si podríamos decir como algún tipo de reflexión, en la arquitectura sin arquitecto, la arquitectura vernacular, finalmente lo que representa el quehacer actual o el quehacer de las distintas comunidades a través de sistemas constructivos, de algunas formas primigenias y que se fueran adaptando y respetando el entorno. Y eso les da su carácter de sostenible finalmente. No representa solamente este sueño antiguo o que evoca lo antiguo, sino que en el fondo sí tiene un acervo cultural importante y que nos da de alguna manera señales de lo que somos hoy en día como sociedad. Y en ese ámbito, la arquitectura, la construcción en tierra, y en este caso nos vamos a centrar un poquito más en la tierra como elemento constructivo vernacular, tenemos que siempre entender que el edificio, ya sea de cualquier materialidad, siempre va a existir dentro del principio del edificio como el refugio y el control ambiental. Y en ese ámbito nos ayuda como a resguardarnos del entorno del medio ambiente natural que está circundándonos. Bueno, aquí hay alguna parametrización de lo que significa una edificación, que en el fondo nos resguarda las imposiciones del medio, natural, artificial puede ser, responde a las necesidades del hombre, tanto las fisiológicas como las sociales y las psicológicas. La fisiológica, confort térmico, lumínico, acústico, las sociales en torno a la protección y a la seguridad, al espacio para poder compartir, y la psicológica que nos permiten tener identidad, permanencia, privacidad y también tiene algunas estéticas culturales rescatables. Y el edificio como refugio en sí, y respondiendo a esto, como máxima, tiene poder generar un confort para obtener una habitabilidad dentro de nuestra actividad y nuestra vida. Pero sí, este elemento edificio necesita tener ciertos grados de mantención. El edificio no existe a per se, de hecho lo construimos nosotros y lo tenemos que mantener nosotros. Entonces hay que tener ciertas consideraciones. Y en ese sentido, la construcción en tierra, tenemos que entender que es un material vivo, básicamente de cuatro elementos. La tierra, el aire, que está dentro de la tierra, el agua, que sirve como de alguna manera aglomerante o nos sirve para darle una plasticidad, una trabajabilidad al material, y finalmente nosotros, nuestras manos, que moldeamos este elemento. Y así que la tierra se puede componer en materia orgánica e inorgánica y está compuesta por aire y por agua, ¿ya? Entonces, en la medida que nosotros vayamos clasificando los tipos de tierra, vamos a poder encontrar también distintas prestaciones y usos para estos elementos. Pero en estricto rigor, nosotros lo que tenemos que saber es que para poder moldear o para poder trabajar en la tierra, finalmente tenemos que manejar la variable del aire. En la medida que nosotros tengamos menos vacío, o en realidad menos aire, vamos a poder generar estructura con tierra sin tener que recurrir, por ejemplo, al fuego para aglomerar o, para decirlo de alguna otra manera, para juntar los elementos. Aquí tenemos, por ejemplo, algunas visualizaciones de cómo se podría tener o cómo se podría ejecutar algún tipo de mezcla en torno al agua, tierra, aire, agua,
y cómo podemos lograr algunos resultados que, bueno, no los voy a especificar en esta charla, pero podemos lograr, por ejemplo, algunas cosas que nos pueden servir para construir. Entonces, en la medida que nosotros podamos incluir agua o sacar agua también, o no echarle tanta agua, vamos a poder obtener algunos elementos que pueden ser más plásticos y que puedan ser moldeables a nuestras manos y ser funcionales a nuestras construcciones. Ahora, lo que hay que entender es que existen dos tipos de grano. El grano tipo esférico, que este grano no se puede unir, sino es con algo más, digamos, con un aglomerante, y los granos planos, que en el fondo se unen a través de la acción del agua. En ese ámbito está la arcilla y sus derivados, ¿ya? Estos son granos activos. ¿Y por qué se les llama activos? Ya que hay una imagen microscópica donde se explica esto. En el fondo, el grano redondo, esférico, es un grano de esta forma, por lo tanto no hay ni la acción del agua lo puede aglomerar si es que no es con otro material. En cambio, los granos planos, sí con la acción del agua lo podemos unir. ¿Por qué? Porque en el fondo es como cuando uno une dos vidrios y queremos tratar de separarlos, es imposible. El agua genera este efecto de succión, el cual finalmente tiende a juntar las piezas. Por lo tanto, por eso los granos planos, en este caso las arcillas, sirven mucho para poder trabajar con la arquitectura en tierra o los elementos constructivos en tierra. Entonces tenemos los granos planos que nos sirven a trabajar con hormigón de arcilla, ripio, gravilla, arena, limo y arcilla. Y tenemos también los otros granos esféricos que son para algunos hormigones, gravilla, arena y cemento. El sistema constructivo en tierra tiene que seguir 4 principios básicos. Primero que todo, Esbeltés tiene que tener una relación entre la base y el alto de 1 a 7, porque esa relación como máxima es la que te establece un cierto parámetro de seguridad estructural. Luego, ojalá todas las edificaciones o todo lo que se pueda hacer tenga una geometría en planta y un equilibrio estructural. ¿Qué quiere decir esto? No se permiten formas tan disímiles, sino que también es necesario establecer ciertos parámetros de regularidad en la geometría o como en la sucesión de lugares o en la planta se van generando este tipo de equilibrio. Lo otro también, la limitación de vanos. Mientras más vanos tengamos, o más aberturas, ventanas, puertas, etcétera, vamos a debilitar más la edificación. Y por último, hay que resguardar los encuentros entre muros, que ojalá se puedan abordar con las uniones correspondientes, y hay que tener ciertas consideraciones entre uniones, por ejemplo, el entrelazamiento en la esquina, en los encuentros, por ejemplo, entre un muro y un tabique, y en las materialidades también. Existen distintas formas de colocación de la albañilería en tierra, en este caso el adobe. Podemos encontrar distintos tipos de aparejos, se pueden generar distintos tipos de elementos constructivos. Si los logramos asociar o les damos una lógica geométrica distinta. Y explicarles un poco también que esto también se va traduciendo en muchos lugares del mundo. Según el libro Bataille-Renter, que es la construcción en tierra, se dice que se puede identificar todo lo que está en naranjo es lo que está construido en tierra, ¿ya? Y todo lo que está en puntitos blancos es donde hay sitios de valor patrimonial en el mundo. O sea, si se dan cuenta, es prácticamente todo el mundo donde se ha construido en tierra, salvo en lugares más frío o donde llueve mucho más. Y es así donde podemos asociar o podemos clasificar que hay distintas técnicas constructivas que van a servir para distintos elementos constructivos. Entonces, por ejemplo, podemos tipologías constructivas donde se pueda construir en bloque o en ladrillo, o también en sistemas estructurales, o también en sistemas que no sean que no son estructurales o que son complementarios con otro tipo de estructura. Con estructura, por ejemplo, vamos a tener la quincha, que es este sistema, digamos, que es complementario entre un elemento base estructural, que puede ser madera o acero, ahora hay quincha en acero,
y que eso es un receptáculo, un depositario, digamos, de elementos constructivos en tierra, o puede ser tierra, barro o con paja, y que finalmente se van virtiendo en este elemento y se va quedando adherido. Luego tenemos tierra alivianada, que está también siguiendo esta lógica de la tabiquería, donde se puede poner menos tierra y más paja, y finalmente se establece un elemento constructivo bastante importante en torno, primero que todo, al comportamiento higrotérmico del elemento muro. ¿Qué significa higro? Humedad, y térmico, digamos, las variaciones de temperatura. Los monolíticos, bueno, aquí tenemos ejemplos de, en este caso, como sistemas de excavación, donde yo tengo un elemento geográfico, que es un cerro, un monte, lo voy excavando y voy generando estos espacios habitables que no son para nada regulares, pero sí son habitables, y que de alguna manera tienen esta vinculación con la arquitectura también vernacular. Luego, estos sistemas constructivos de moldeado, que se los mostraba anteriormente, que si se dan cuenta se van mezclando, se van conjugando todos estos elementos, y en el fondo sirven para poder generar un moldeado de un muro a través de, primero que todo, el trabajo en etapas de la mano, y finalmente voy traduciéndolo en este muro de barro, que es prácticamente un elemento muy sólido y que responde a esta separación entre el exterior y el interior. Luego tenemos la tierra pisonada, el tapial, en donde básicamente nosotros le vamos sacando aire a la tierra, y podemos lograr estas franjas, digamos, de colores de distintos tipos de tierra. Tenemos que tener previsiones respecto al moldaje, que tiene que ir de acuerdo al proceso constructivo. Luego tenemos, por ejemplo, el adobe, el bloque de adobe. Aquí tenemos dos ejemplos súper importantes: la Alhambra en España, en Granada, y la Gran Muralla China y también tenemos otros ejemplos de estos sistemas constructivos en tapial o en adobe, que son las campiñas europeas, que son el ejemplo mucho más. Incluso acá en Chile también existen estos fenómenos constructivos, donde en el campo fundamentalmente se van desarrollando este tipo, y una variación de acuerdo al lugar y a las necesidades productivas y familiares también. Ahora tenemos los bloques, que son este trabajo en bloque, digamos con un molde, y que ese molde donde se vierte la mezcla de agua, tierra y paja, y se van generando aquí, bueno, ya se lo había nombrado en el adobe, en Shibam, en Yemen. Y también hay algunos ejemplos en arquitectura europea, por ejemplo, en las casas o los proyectos de Rick Lloyd en Estados Unidos, donde mezcla muchos elementos constructivos, el tapial, por ejemplo, el tapial con distintas otras técnicas constructivas, por ejemplo, con los techos modernos de acero. Lógicamente hay que tener ciertas consideraciones estructurales, no en todos lugares del mundo funciona este muro así, digamos, sincero, ¿ya? Hay que complementarlo. Acá en Chile, por ejemplo, también en Austria, con Martin Rauch, que hace estas edificaciones que tienen, si se dan cuenta, tienen algunos elementos bien importantes y bastante buenos a considerar. Por ejemplo, estos disipadores estructurales, donde si es que hay una falla en el sistema constructivo, el disipador va a permitir que la falla no siga extendiéndose al resto del muro, sino que llega hasta ese nivel nomás. Entonces son tecnologías modernas o conocimientos modernos, contemporáneos, que se van aplicando a ciencias constructivas antiguas. Luego tenemos acá, por ejemplo, Casa Slow de Ángel Esteve y Sandra Marín Lara, que son edificaciones experimentales en tapial con ciertos componentes bioclimáticos para, por ejemplo, en este caso, edificios comunitarios, como puede ser una cocina, puede ser una escuela, etc.
ciertas previsiones respecto a la lluvia. Lógicamente esto con lluvia se podría empezar a desmoronar, los techos son bastante considerables, y también acá en Chile el Centro de Ecología Aplicada de Marcelo Cortés es un muestrario, digamos, de muchas técnicas constructivas con elementos estructurales de acero, pero que van permitiendo que se vayan conjugando el tapial, el adobe y otras técnicas constructivas. Es el interior. Y aquí, por ejemplo, cómo se van disponiendo la albañilería y los distintos colores que se pueden lograr con estas alteraciones o variaciones, digamos, de las bases. Otro ejemplo que a mí en lo particular me inspira mucho es de Magdalena Gutiérrez, una colega que vivió muchos años en el norte, en San Pedro de Atacama y Antofagasta, fue profesora allá también, y ella generó toda una escuela finalmente de cómo construir en tierra y en paja en el norte, con estas tortas de barro, en una reinterpretación de estas tortas de barro, con disipadores, por ejemplo, de piedra, con bases de piedra, y logrando con elementos de madera, y logrando todo un conjunto muy particular de expresión arquitectónica. Y luego, bueno, la tierra, ¿para qué decir? Es un elemento que resguarda y está acorde a todos los lineamientos, digamos, normativos en términos de las prestaciones, tanto acústicas como comportamiento térmico, donde el adobe es un material noble, tiene prestación energética, tiene masa térmica bastante importante, por lo tanto, eso implica que puede conservar mucha energía y la puede liberar en ciclos más lentos. Tiene mucha resistencia térmica, o sea, genera una barrera hacia el calor bastante importante, y finalmente, si se emplean distintos elementos constructivos, puede servir bastante bien. Aquí, bueno, es una tabla referencial del comportamiento estructural. Yo después les puedo pasar esta presentación, pero aquí hay un análisis de un cálculo térmico, de resistencia térmica, y cómo funciona este elemento, lógicamente con sus prestaciones, con sus muros, lógicamente de 0,6 metros, de 60 centímetros, un muro convencional de adobe, en el cual finalmente se cumple con la normativa en torno a la transmitancia y la resistencia térmica en zona 3, por ejemplo, que es bastante bueno para poder considerarlo como un elemento constructivo. Aquí tenemos una U de 1,5 y lo que se solicita en 1,15, perdón, y lo que se solicita, por ejemplo, en zona 3, que es muy extensa la zona 3, sobre todo en la zona centro-sur del país, está bordeando el 1,9 como un rango permitido, y este está en 1,5, 1,15. Y así. Aquí, por ejemplo, una muestra de una edificación que hicieron en Barcelona, donde se pusieron sondas para poder medir la temperatura y la humedad, y finalmente mostró un alto rendimiento a temperatura extrema. Y eso es. Fue bastante extendido. Bueno, Santiago, muy interesante. Y cómo desarrollaste este concepto tan hermoso de lo vernacular, y cómo nosotros podemos ir apreciando esta conexión, este vínculo del cual tú hablabas, ¿no es cierto? Que es tremendamente importante, volver a conectarnos, volver a tener esta conexión del lugar donde habitamos, porque el lugar que habitamos tiene sentido en la medida que lo habitamos, en la medida en que nos hacemos y nos relacionamos con él. Y creo que tu charla ha dado justamente dentro de las muchas aristas, ¿no es cierto?, que ha tocado y que han tocado los diferentes docentes, ha tocado una vez más una fibra importante acerca de cómo nosotros nos tenemos que relacionar con lo natural, nos tenemos que relacionar con elementos naturales que son nobles por lo demás, y que nos dan, le dan sentido, ¿no es cierto?, o nos vuelven a dar sentido
a lo que nosotros habitualmente llamamos como el vivir, como el convivir. Quisiera hacerte una pregunta que me parece importante que la puedas desarrollar, y dice así, dice, ¿se puede ver como una forma de sustentabilidad volver a estas técnicas de construcción tradicionales o a las técnicas de construcción tradicionales en la madera o en la tierra? ¿Se puede ver esto como una forma de sustentabilidad? En efecto, yo creo que, y sobre todo como mirando desde la perspectiva, yo siempre le he establecido este parámetro discursivo a los alumnos que me parece que es súper importante que ellos lo vayan desarrollando. Ellos vienen, o las personas que estamos en el INMA, tenemos una sensibilidad distinta frente a distintos ámbitos del conocimiento. Y esta sensibilidad tiene que ver con un proceso cognitivo de entender cómo funcionan los sistemas, ya los sistemas naturales, los sistemas constructivos, los sistemas de diseño, etc. Y en ese ámbito, el entendimiento de estas técnicas constructivas o de las técnicas constructivas antiguas o de las técnicas de generación de diseño propio de ciertos lugares, de ciertas comunidades, nos puede ayudar mucho para poder sobrellevar sobre todo las afectaciones, por ejemplo, el cambio climático, las afectaciones que tienen hoy en día la crisis hídrica, poder mitigar, por ejemplo, los gases de efecto invernadero que son fundamentales, y nosotros como país hemos adoptado ciertos acuerdos en torno a poder medirnos y poder generar mitigaciones en torno al impacto ambiental, y sobre todo, no solamente mitigación al impacto ambiental, sino que tener consideraciones a ámbitos regenerativos de los ecosistemas. Entonces, estas consideraciones que vienen desde nuestros bisabuelos, tatarabuelos, quizás personas que nosotros jamás vamos a pensar que existieron o no vamos a tener nunca en nuestros registros, nos están hablando desde el pasado de cómo ellos vivieron y cómo ellos finalmente tuvieron un sistema sustentable de vida, ¿ya? Y eso hoy en día nos puede llevar, si es que los consideramos, si es que consideramos ciertas cosas y lo podemos actualizar, ir trabajando con las nuevas tecnologías, la ciencia, la tecnología, el conocimiento, etcétera, hoy en día podemos tener resultados que nunca antes ha logrado la humanidad. Pero para eso hay que, estas cosas hay que irlas sensibilizando en el plano social, en el plano educativo, y esto tiene que ir permeando hacia todas las esferas sociales, porque en el fondo nosotros hoy en día tenemos un problema bastante importante, que es cómo hacer entender o cómo hacer visualizar que estos temas hoy en día ya no son temas que nos van a ayudar a vivir el día de mañana, son temas que hoy día necesitamos aplicar urgentemente para poder sobrevivir incluso a ciertas condicionantes que se nos van a ir manifestando ahora o se están manifestando ahora. Por lo tanto, yo creo que pueden haber miles de visiones, pero en la holística global esto debería ser nuestro eje rector. Bien, muchas, excelente. ¿Qué te puedo decir más que agradecer? Más que agradecer tu dedicación, tu sabiduría con respecto a este tema, y que podamos nosotros como integrantes de esta comunidad, como integrantes de estas urbes que estamos, ¿no es cierto? Día a día nosotros conviviendo, poder empezar a ver estos elementos vernaculares, esta estructura, ¿no es cierto?, vernacular que pasa desapercibido, que muchas veces nosotros no la apreciamos con la intensidad, la fuerza y el sentido que realmente tienen, y además con el beneficio que nos pueden brindar a nosotros en la actualidad. Te agradezco enormemente, Gracias a usted. Carla, te agradezco a ti como profesor, agradezco a toda la comunidad INMA que ha estado muy atenta a esta charla, y por supuesto nos vamos a seguir viendo en diferentes momentos, con diferentes profesores, en diferentes asignaturas, con temas tan importantes como el que acabamos de ver. Muchas gracias, Santiago, que estés muy bien. Muchas gracias, comunidad INMA, que estés muy bien. Nos estamos viendo. Hasta luego, gracias.